Dice Hebreos 11:27. Por la fe salió de Egipto, sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme. ¿Cómo se mantuvo? Firme, como viendo al invisible. Todos los versículos de la Biblia tienen algo que enseñarnos, pero este en particular hay muchas cosas que Dios nos habla a través de lo que su palabra nos está diciendo esta mañana. Y se refiere a Moisés, un hombre que Dios usó tremendamente. Y dice que dejó Egipto, tuvo que dejar Egipto, tuvo que salir por un tiempo sin temer la ira del rey, de Faraón. La Biblia dice que hay un espíritu maligno que controla este mundo, que es el que domina, el príncipe de este mundo. Pero tú y yo somos llamados a ser como Moisés, no temer a la ira del rey de este mundo, de este siglo. Amén. Sino sostenernos firmes, firmes, firmes. Dios quiere personas inquebrantables. Dios quiere una fe inquebrantable. Dios quiere desarrollar en nosotros un carácter que le honre a Él, más allá de las circunstancias difíciles. Eso es lo que Dios anhela para nosotros. Amén. Todos nosotros pasamos tiempos difíciles y muchos de ellos vienen acompañados de mucho dolor. ¿Cómo enfrentar esos momentos? No siempre vamos a entender por qué, pero sí podemos encontrar fuerzas cuando miramos más allá de nuestras circunstancias. Cuando, como Moisés, sin temor a la ira del rey, sin enfocarnos en las dificultades y pruebas presentes, ponemos nuestra mirada en el invisible. A través de la fe podemos ver más allá de todo que Dios es un Dios de propósitos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Podemos decir, mi Dios es un Dios de propósitos. Una vez más, pero ahora todos, mi Dios es un Dios de propósitos. Moisés tenía todas las razones para abstenerse de hacer lo que Dios le estaba mandando que hiciera. Tenía toda la lógica en contra para caminar el camino al cual Dios lo estaba llamando. Porque, amados y queridos amigos y hermanos, la vida cristiana es un camino. Y Jesús dijo que el camino es estrecho, es angosto. El pastor Rick Warren en uno de sus libros dice que el evangelio no nos ofrece una vida sin dolor, pero sí nos ofrece una vida con propósito. Dios le permitió a su propio Hijo hacerse uno de nosotros, padecer rechazo, violencia y hasta la misma muerte, pero se levantó al tercer día y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas para cumplir la voluntad de Dios. Y en muchos sentidos nuestra vida como hijos adoptados de Dios no será muy diferente a la historia de Jesús, nuestro querido Salvador y Señor. Algo de pena, algo de padecimiento, algo de dolor estamos probando, seguramente probaremos en el futuro, pero al enfrentarlo con gallardía y fe, como viendo al invisible, Dios nos asegura un futuro glorioso. Amén. Yo sé que no habrá muchos amenes, pero ojalá podamos responder a la palabra si tú la estás creyendo. En la presencia de nuestro Dios hay una pregunta: ¿por qué sufren los justos? ¿Por qué sufren los justos? Es una de las preguntas que más insistentemente buscan respuesta. ¿Por qué, si los cristianos decimos que tenemos un Dios lleno de amor, lleno de poder, por qué vemos que algunas veces no nos libra de la persecución, de la pena, del dolor? Y hasta pareciera que Él mismo se encarga de que estemos en esos escenarios. Son preguntas genuinas que Dios ha escuchado a través de toda la historia de la humanidad. La Biblia tiene mucho que decir al respecto. De tapa a tapa hay diferentes temas, personajes y momentos que el Señor nos habla a través de este tema.
Y hoy queremos abordarlos con la ayuda del Espíritu Santo. La palabra de Dios nos dice que no eximió a su propio Hijo, sino que lo entregó en sufrimiento, en dolor. Si Dios hizo eso con Jesús, la pregunta es, ¿por qué nos evitaría a nosotros el dolor? La humanidad de Jesús clamaba, le pedía a su Padre que le evitara el sufrimiento. ¿Por qué Dios no lo hizo? Porque el propósito de Dios en la encarnación y muerte de Jesús era que se convirtiera en la ofrenda perfecta para salvar a toda la humanidad. Como padres humanos, decíamos en la escuela de matrimonios este viernes, quisiéramos tapizarle el camino a nuestros hijos, ¿sí o no? Quisiéramos forrarles de algodón por donde quiera que van, para que ni siquiera un raspón o un mosquito se les pare encima y les pueda lastimar. Desde pequeños, antes de que nos pidan algo, apenas dicen papá, mamá, y nosotros le queremos adivinar qué quiere. ¿Qué quiere mi reina? ¿Qué quiere mi rey? ¿Qué quiere mi príncipe? ¿Verdad? Porque les queremos evitar toda frustración, que no les falte nada. Y hemos sido padres demasiado rayando en el extremo de lo correcto. Porque el Padre Celestial condujo a Jesús a experimentar aflicción. Porque aunque era Dios, también era humano y necesitaba ser perfeccionado. ¿Cómo somos perfeccionados los seres humanos? Sometiéndonos a un proceso de obediencia, a un proceso que solo Dios nos puede llevar. Y es lo mismo para nosotros, como Dios lo hizo con Jesús, es lo mismo para nosotros. Así Jesús se convirtió en la ofrenda perfecta, en el hombre perfecto que nos puede llevar a Dios, en el puente perfecto. ¿Por qué? Porque aprendió a través de la obediencia. Mira lo que dice Hebreos 5:8. Y aunque era hijo, y se menciona ahí con mayúscula, por lo que padeció, por lo que ¿qué? Aprendió la obediencia. Jesús tuvo que padecer y aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de ¿qué? Eterna salvación para todos los que le obedecen. Y hermanos, mientras preparaba todo esto, el Señor me decía que hay algunos aquí en esta congregación que estamos experimentando adversidad, dolor, tristeza, y que es algo normal, y que posiblemente algunos nos sentimos rebasados de lo que estamos viviendo en nuestra ocasión. No es ajeno a ti, lo has vivido en otras ocasiones, en otros momentos, pero ahora es un momento especial y el Señor te está hablando a ti de que el Señor no te ha olvidado, no te ha dejado, y Él tiene propósitos eternos y maravillosos en medio de todo eso que tú no puedes ver. En medio de la tormenta más dura, de la noche más oscura, el Señor está ahí contigo y no te va a dejar. No te va a dejar, entiéndelo. Él te va a llevar del otro lado. No te va a dejar. Porque ese es el propósito de Él, perfeccionarnos. Ese fue el propósito para con su Hijo, que produjera su sangre, su sacrificio, eterna salvación. Y dice Hebreos 5:10, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, un orden más alto que el de Aarón, un orden más alto. Dios lo puso por sobre todas las cosas, porque aprendió obediencia a través de la aflicción. De la misma forma que Dios no le evitó la cruz a Jesús, así hay ocasiones que Dios no nos evitará a nosotros el caminar por valles de aridez y aún de muerte. ¿Para qué? Para perfeccionarnos, para cumplir propósitos más allá de nuestra capacidad de entendimiento. Esto, queridos hermanos, no se puede entender con la razón. Esto simplemente se tiene que creer y confiar. Hebreos capítulo 12 dice: corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús. Amén.
¿Cuántos de nosotros luchamos poniendo nuestra mirada en los problemas, en las circunstancias, en el dolor que estamos viviendo, en mis sentimientos, en mis emociones, en lo que estoy padeciendo, y nos enfocamos en nosotros? Y la Biblia nos dice, la palabra de Dios nos dice, pongan su mirada en Jesús, quien es el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Amén. El siguiente versículo dice, debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz. Debido al gozo. ¿Sabes qué? ¿Qué le produjo gozo y qué detuvo a Jesús en la cruz? No fueron los clavos, no fueron los romanos, no fue que lo obligaron. Lo que detuvo a Jesús en la cruz era que nos vio a ti y a mí. A ti y a mí nos vio que con su sangre, que con su sacrificio seríamos salvos, y Él soportó la cruz por nosotros. Amén. Así lo dice literalmente. Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Oye, el hijo del dueño del universo murió en una cruz. Es algo indigno, es algo oprobioso, pero Él soportó esa vergüenza y ese dolor. Ahora Él está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios, a la diestra de Dios, porque Él entendió que debía obedecer. Alguien hoy aquí puede estar pasando oposición, rechazo de personas cercanas, lejanas, o personas que más te importan, diagnósticos médicos adversos, situaciones familiares que ninguno de nosotros deseamos. Y nuestra mente como seres humanos es normal que se centre y haga cierta pregunta, que sería, ¿por qué? Normalmente nos preguntamos y nos quedamos enganchados en el por qué, para eventualmente darnos cuenta. Quizás pasen horas, semanas, meses y hasta años, pero tenemos que llegar a la conclusión de que el cristiano lleno de fe tendrá que decir, como dijo Jesús, no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. Por dolorosa que sea, por vergonzosa que sea, por triste que sea, que se haga la voluntad de Él en nuestras vidas, porque somos de Él. 2 veces somos de Él, ¿sabes tú? Porque te creó y porque te salvó. Somos de Él, propiedad de Él. No lo entendemos, no nos gusta, lo rechazamos con toda nuestra alma, lo detestamos. Pero dijo el apóstol Pablo, estoy persuadido de una cosa, que ni lo alto, ni lo profundo, lo presente o lo porvenir, los ángeles, principados, potestades, ninguna cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pues antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Amén. Más que vencedores. Esa clase de gente es la que Jesús ha salvado. No la clase de gente que a la primera de cambio se vuelve para atrás y rechaza el amor y la salvación de Jesús. Somos gente de otra estirpe. Somos llamados a vivir en otro nivel de vida. Juan 16:33, Jesús nos dijo, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. Quizás alguien aquí este mediodía dice, yo no tengo paz. Han pasado días, semanas, meses y no tengo paz. Sabes, Jesús nos dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confía. Dile al de enseguida, velo a los ojos, dile, confía. Confía, confía, confía. ¿Cuál es el secreto para tener paz? Confía. Dios nunca nos dijo, trata de entenderlo, porque no lo vas a entender. Va a haber muchas cosas que no vamos a entender. Simplemente tenemos que confiar. Amén. Dijo Jesús, porque yo he vencido al mundo. Yo ya vencí. Amén.
Según lo que Jesús nos dice en este versículo, la paz vendrá cuando aprendamos a confiar. ¿Significa que Dios a veces no nos ahorrará el dolor? Exactamente. Porque si enfrentamos las pruebas confiando, Jesús nos garantiza, ¿sabes qué? Que nuestra alma no será dañada. Nuestro corazón no será dañado, sino lo contrario. Será lo que dijo el rey David cuando estaba en angustia: tú me hiciste ensanchar. Me hiciste más grande, me hiciste más fuerte, me hiciste más poderoso, me hiciste más que vencedor. Amén. Es en la angustia donde realmente conocemos a Dios y donde realmente sale lo que hay en nuestro corazón. Es en el dolor donde realmente le damos la espalda a Dios y lo rechazamos o lo seguimos a pesar de todo y confiamos en Él. La presencia de Dios se hace manifiesto en nuestras vidas cuando confiamos. Amigo, hermano, mientras más pronto comprendamos que el Evangelio no se trata de entender, sino de creer. No se trata de explicar, sino de confiar. Más pronto tendremos esa paz que el Señor nos promete. A pesar de que estemos atónitos, sorprendidos, con un torbellino de emociones desagradables batallando en nuestro interior, Dios, ¿sabes qué? Te tengo noticias. Dios tiene suficiente gracia. Hay suficiente gracia en Dios, suficiente fuerza para sacarte adelante. No importa lo grande, lo fuerte de tu necesidad, lo profundo de tu dolor, Él es el experto en sanar todo dolor. Él lo quiere hacer y lo puede hacer, pero Él quiere ver nuestra fe y nuestra confianza. Amén. Dios puede llevarnos al otro lado de la tormenta. Quizás vamos a llegar raspados, quizás vamos a llegar heridos y lastimados, pero vamos a llegar. Un día estaremos delante de Él. Un día nos presentaremos delante de Él. Será un día glorioso. Será un día lleno de alabanza. Será un día donde el Cordero será glorificado para siempre por lo que hizo por nosotros. Pero mientras estamos todavía aquí, que ya estemos glorificando su nombre a través de nuestra fe. Amén. Porque los gigantes en esta tierra no son hombres y mujeres de estatura física desproporcionada. Los gigantes en esta tierra son los que tienen su corazón puesto sobre la roca que es nuestro Señor. Y esa roca no se mueve. Nosotros nos podemos caer, nosotros nos podemos doblar, nosotros nos podemos deslizar, pero la roca está donde mismo. Está firme. Regresa y súbete a la roca si te has caído, si te has deslizado. Oh, regresa y plántate en la roca. Amén. Segunda a los Corintios 4:8 dice: por todos lados nos presionan dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca somos abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Hermanos y amigos, no se trata de negar el dolor. No se trata de negar los sentimientos y las emociones que nos embargan cuando las dificultades vienen. No, no se trata de negación o ignorar o evitar o sacar la vuelta. Se trata de, a pesar de todo eso, seguir confiando en Dios. Y dice la palabra, pero Él da mayor gracia. Él da mayor gracia, porque dice aquí el siguiente versículo: mediante el sufrimiento nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús. Siempre que hay un para, significa propósito. Dios es un Dios de propósitos, para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Cuando pasamos dificultades, pero los pasamos llenos de fe, pero los pasamos llenos de gozo, de ese gozo que nadie puede comprar y nadie puede ir a encontrar en algún lado, sino que viene directamente de Dios. La gente nos mira, las personas alrededor nos miran y se van a dar cuenta de que están siendo
a testigos de una fe extraordinaria. Esa es la fe a la cual Dios nos llama a ti y a mí. Así que te intimo, hermano, amigo, en el nombre del Señor, deja de hacerte tantas preguntas. Deja de estar preguntando por qué y comienza a confiar. Comienza a confiar. Comienza a creer. Abandónate en las manos de Dios, porque Dios nunca te llevará a un lugar de maldad. Él siempre te llevará a buen puerto. Dios muchas veces no nos evitará el dolor y la aflicción, pero sí nos acompañará a nuestro lado, ¿sabes? Dios nos asegura su compañía y nos lo dejó por escrito. Muchos versículos lo dicen, pero Isaías 43:2 es favorito de muchos de nosotros y dice así: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Fíjate cómo el Señor dice: vas a pasar. En algún momento vas a atravesar un río caudaloso, pero no te preocupes, yo voy a estar contigo. En algún momento la inundación se va a desatar contra ti, pero yo voy a ser tu compañía, yo voy a ser tu fuerza. Amén. Aún vendrá el fuego, pero no te vas a quemar, porque yo estoy contigo, dice el Señor. Amén. Antes de enfrentar la cruz unos días, el evangelista Lucas nos revela que Jesús hizo algo interesante. Dice el versículo 51 de Lucas 9: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Afirmó su rostro. Jesús sabía lo que había de padecer y lo que había de sufrir, y unos días antes llevó a sus discípulos hacia el norte del territorio de Palestina y estuvo con ellos en un pequeño retiro. Ahí ocurren algunas cosas bien interesantes registradas en los evangelios, pero después de todo eso dice que Jesús afirmó su rostro. ¿Sabes qué significa eso? Afirmar el rostro significa que no permitió que sus emociones, que sus sentimientos lo gobernaran. Eso significa. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros también. No negamos nuestras emociones, no negamos nuestros sentimientos, pero no permitimos ni debemos de permitir que todo eso nos gobierne. Amén. Jesús afirmó su rostro. Afirmó su rostro para ir a enfrentar lo que tenía que enfrentar. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos describe varios episodios donde esa gracia infinita y poderosa se posa sobre los enviados de Dios para soportar pruebas impresionantes. Pero al mismo tiempo Dios les proveía incluso de gozo. Está la escena de la cárcel de Filipos, donde Pablo y Silas fueron arrestados injustamente, los echaron al calabozo más profundo por haber sacado demonios de una muchacha. Los ingresaron, pero antes los azotaron, y no fue con un instrumento suave, sino que fue con un látigo que arrancaba la carne. Los latigaron, los llevaron ya en condiciones muy lastimadas hacia el calabozo. Los pusieron cadenas en sus pies, un cepo, unas cadenas en su cuello. Pero en medio de todo eso, podían haber renegado de Dios, podían haberse amargado contra Dios, porque sabes, en este tiempo hay muchos cristianos amargados. ¿Puede suceder eso? Sí. Hay mucha gente que dice mantener la fe, pero están amargados contra Dios, están enojados contra Dios, porque no les contestó una oración a tiempo como queríamos, o Dios no hizo lo que ellos esperaban que hicieran, y nos amargamos contra Dios. Pablo y Silas pudieron haberse amargado, frustrado, y haber dicho: pues Dios nos mandó a esto para que esto sucediera.
esa es la clase de Dios que tengo, pues ¿para qué quiero ese Dios? Si Dios va a permitir que me lastimen así, si Dios va a permitir que nos hagan esto, entonces ese Dios no me gusta, ese Dios no lo quiero. Pero ¿qué sucedió? Dice la palabra que ellos empezaron a cantar y empezaron a alabar a Dios. Alabaré a mi Señor porque Él es digno de honor. Levantaré mi canto a Él porque mi vida es de Él. Y no nos dice exactamente qué canción cantaban, pero ellos alababan a Dios en medio de ese lugar. Y dice la palabra que a la medianoche, mientras le alababan y le cantaban, la tierra tembló, las cadenas se soltaron, una familia entera se salvó y una iglesia se estableció en esa ciudad. Dios es un Dios de propósitos. No lo podemos entender. Cuando vamos en medio de la oscuridad, no lo podemos entender. Necesitamos simplemente creer lo que Él nos dice. Dios tiene propósitos eternos más allá de nuestro dolor. Dios se glorifica cuando tú y yo, en medio de nuestra necesidad, vemos al invisible. Sabes, José se pudo haber preguntado: ¿por qué tanto odio de mis hermanos? ¿Por qué me vendieron? ¿Por qué fui arrancado de los brazos de mi padre si apenas soy un adolescente? ¿Por qué me convertí en un esclavo? ¿Por qué me tratan como una bestia de carga? ¿Por qué pasan los días y Dios no me oye? ¿Por qué me acusó esa vieja bruja de algo que no hice? ¿Por qué tuve que caer en la cárcel como si fuera un criminal? ¿Por qué? ¿No se acordaron de mí a los que les interpreté el sueño? ¿Por qué? ¿Por qué? Y esa es la pregunta que muchos de nosotros seguimos haciéndonos, y estamos enganchados y estamos ciclados. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Génesis 45, mira lo que dice José. Miren lo que dice José unos años después. Dice a sus hermanos, les dice: ahora pues no se entristezcan. No se entristezcan, hermanos. Me vendieron, me traicionaron, casi me mataban. Si no hubiera sido por el Rubén, todos me matan. Estaban a punto de matarme, pero Él intercedió por mí y Judá dijo: vendámoslo. El Judá, como decimos aquí en Sonora, el Judá dijo: vendámoslo mejor. Mi vida ha sido un infierno, 13 años. Pero en lugar de eso, José les dijo: hermanos, no se entristezcan, ni les pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. Ustedes pensaron, dice el siguiente versículo, hacerme mal, pero Dios lo transformó en un bien. Amén. El enemigo siempre querrá robarte la alegría. Algunos de ustedes el enemigo les ha robado la alabanza de su boca. Algunos de ustedes el enemigo ha logrado penetrar en lo profundo de su corazón y les ha engañado. Pero en el nombre de Jesús lo reprendemos y reprendemos todas sus mentiras y declaramos que somos de Dios y declaramos que no nos pondremos en contra de Él. Oh, sino que nos levantamos y estamos de pie y cantamos que Él vive, que Él reina, que Él es nuestro Dios. Quizás me equivoqué, quizás me dejé engañar, pero mi corazón es tuyo, Señor. Mi corazón es tuyo, Señor, y nunca te voy a dejar y nunca te voy a negar. Segunda a los Corintios 4:17 dice: porque esta leve tribulación momentánea. Qué tremendo escuchar, leer esto de un hombre que en otra parte dice: ¿quieren que les diga cómo me ha ido a mí por ser apóstol? Ahí les va. 3 veces he naufragado en alta mar. Una vez estuve 14 días pensando que ya nadie nos salvaría.
en medio de una tormenta, que el barco se destruyó. Varias veces los judíos me han dado de azotes y mi espalda está totalmente lacerada. Varias veces me apedrearon y una vez por lo menos me dejaron allí porque pensaron que ya estaba muerto. ¿Y sabes qué dice Pablo de todo eso? Esta leve tribulación momentánea. Por favor. Por favor. ¿Cómo que esta leve tribulación momentánea? Pues así es, porque Dios te lo dice a ti, me lo dice a mí. Estamos aquí de pasadita y nos aferramos a esta vida. ¿Sabes? La verdadera vida la vamos a vivir del otro lado. Esa es la verdadera vida. Ahí no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más tristeza. Y dice el Señor en persona enjugará las lágrimas de todos nosotros. Ese es el premio para los que mantienen la fe a pesar de la adversidad. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Hay una gloria que cae sobre nosotros y nos rodea. Hay una gloria que nos hace vivir como personas extraordinarias en esta tierra. Hay una gloria que nos impulsa a amar y no a odiar. Hay una gloria que nos lleva cada día a parecernos más como Cristo. Esa es la gloria a la que se refiere cuando somos transformados por su mano. Cuando dejamos que el alfarero haga lo que Él quiera con nosotros. Le dice el Señor a Jeremías: Jeremías, ¿quieres ver lo que son ustedes para mí? Y le dice: vete a la casa del alfarero. Y dice Jeremías: cuando llegué ahí, el alfarero estaba trabajando en una vasija, en el torno. Y mientras le daba forma, dice, aquella vasija se desbarató y no se pudo terminar como el alfarero quería. Entonces dice, volvió a empezar e hizo otra vasija diferente. Y luego oye la voz de Dios que le dice: ustedes son como barro y yo soy el alfarero, y yo hago contigo lo que yo quiero hacer. Y el barro jamás le dice al alfarero: ¿por qué haces esto? Amén. Versículo 18 de 2 Corintios 4. No mirando nosotros, ¿qué? Las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Mirando al invisible, viendo al invisible. Cierra tus ojos.